Ya. Muy buenos días, hermanos, tengan en esta mañana. Damos gracias a Dios porque nuevamente podemos estar en un domingo donde podemos llegar a sus casitas por medio del internet, por otros medios diferentes a los que estamos acostumbrados, porque siempre estamos acostumbrados a lo presencial. Pero gracias a Dios hoy podemos estar de esta manera y sobre todo podemos apartar un tiempo para escuchar la palabra de Dios que Él ha preparado en este día. Amén. Bendiciones. Amén. Les saludamos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, como siempre, pues deseando que la bendición de Dios esté ahí en su hogar, con su familia, que esté bien, que todas las cosas le estén ayudando a bien, con todo el favor de Dios, y cualquier necesidad, cualquier carga o angustia que tenga, pues que esté puesta en las manos de Dios. Vamos a dar inicio pues con una visión clara del poder de la oración, ¿verdad? Queremos hablarle del impacto de la oración en los lugares celestiales, de aclarar cómo el viaje de la oración, ¿verdad? El viaje de la oración hasta la presencia de Dios y la respuesta de Dios de regreso. Cómo la Biblia nos muestra cómo se desarrolla esto, cómo es. Y quisiéramos compartirle pues esta palabra porque pues es muy importante, es muy interesante. La oración eficaz consiste en entender. Es más eficaz la oración entre más la comprendemos, cómo se desarrolla, cómo es ese proceso entre el ruego, la llegada de la oración al trono de la gracia y la respuesta. Entre más nosotros podamos entender ese proceso que vive la oración desde que sale de nuestros labios hasta la presencia de Dios y las respuestas de regreso, nuestras oraciones van a ser más eficaces. Y dice la Biblia que la oración eficaz puede mucho. Así que bienvenido a este mensaje. Una visión clara del poder de la oración, ¿verdad? De este viaje, el impacto de la oración en los lugares celestiales, cómo es su desarrollo. Esto es muy, muy interesante. La Biblia nos lo aclara y es muy importante, como le digo, para que nuestras oraciones sean más eficaces y pues tengamos más ánimo de orar y tengamos pues más seguridad cuando estamos pasando por luchas, por pruebas, que nos sentimos desanimados, que nos sentimos angustiados, que nos sentimos necesitados, que tengamos más ánimo y más certeza para saber que la oración llega al trono de la gracia y tiene también respuesta. Vamos a orar pues para iniciar esta mañana. Padre, queremos agradecerte en esta hora porque eres bueno, Señor. Gracias, Padre, porque nuestra vida ha estado en un continuo contacto contigo en estos días, Señor. Gracias porque tú nos has ayudado, nos has revelado, nos has dado entendimiento para saber conservarnos. Como dice tu palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Así como el pámpano, si no permanece en la vid no puede dar fruto, tampoco vosotros, dice tu palabra. Pero el pámpano que permanece en la vid, lleva mucho fruto. Y Señor, nosotros te agradecemos mucho porque por medio de las oraciones cada tarde, cada mañana, por medio de nuestra relación contigo nos has permitido mantenernos recibiendo de esa savia, de ese alimento, bendito Dios, que tú estás derramando sobre la tierra, aún en medio, Señor, y probablemente más abundantemente en medio de esta crisis, Señor, que el mundo está viviendo. Porque dice tu palabra que cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, Señor. Y sabemos que cuando abunda, Señor, esta forma de esta vivencia, Señor, que nos está tocando, también la gracia se derrama sobreabundantemente. Cuando no podemos, Señor, tener cultos en los templos, Señor, la gracia es sobreabundante en nuestros hogares si permanecemos, Señor, en ese retiro continuo, espiritual, de oración, Señor. Si damos tiempo a la oración, Padre, la oración eficaz del justo tiene mucho poder porque llega, Señor, hasta el trono de la gracia y porque recibe respuestas extraordinarias. Te adoramos en esta hora
y te glorificamos, bendito Dios, te reconocemos como nuestro Dios, el Dios que está ahora operando ahora mismo, Señor, en cada uno de nuestros hogares. El Dios que toma todas nuestras cargas, todas nuestras luchas, todo nuestro cansancio, Señor, todo cuando entramos en dudas, cuando entramos, Señor, en angustias, bendito Dios, cuando sentimos que estamos en alguna opresión, Señor, la gracia tuya es sobreabundante, Señor, tu poder maravilloso está derramándose sobre la tierra, así extiende tu mano de amor y tu corazón a la vida y a la familia y al hogar de cada uno de nuestros hermanos. Abrázales, bendito Dios, y que todas las cosas les ayuden a bien en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en tus manos encomendamos este ambiente, Señor, este tiempo, Señor, danos el denuedo, la capacidad en Cristo por el poder del Espíritu Santo para dirigirnos a tu pueblo, Señor, y ser instrumentos para llevarles tu palabra, tu alimento en esta mañana, en el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias. Santifícanos, Señor. Santifica nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes, y concédenos, Señor, que tu gracia, Señor, se fluya, Señor, se derrame. Bendiga, Señor, cada hogar, cada familia, Padre, cada cuerpo, cada alma, bendito Dios, cada mente con tu palabra preciosa, en el nombre todopoderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén. No queremos que se nos olvide, pues, le estamos compartiendo, ¿verdad? Yo no sé si en los dos grupos ya está, pero Isabel está ya en la radio, ¿verdad? En la radio por internet. Le saludamos a Isabel y la animamos, porque es algo muy especial, ¿verdad? Emprender, y luego en la radio, a través de internet, ahí vamos a estar, pues, recordándoles y también incorporándonos poco así a poco, es. cada uno de los departamentos de la iglesia. Nos está invitando Isabel, y con mucho gusto, y vamos pues a incorporarnos, como dice mi esposa, y pues la animamos y te saludamos, Isabel, y pues tienes un don muy especial, que explótalo, y gracias por incluirnos. Vamos a hacer un equipo con el favor de Dios contigo para este trabajo, con la ayuda de Dios, que Dios nos vaya paso a pasito, ¿verdad? Llevando a pues a la visión que Dios está dando. Muy bien, una visión clara del poder de la oración se llama esta palabra, y es muy, muy importante que nosotros la entendamos. Yo recuerdo, me quedó grabado en mi mente, en mi corazón, lo recuerdo así, no sé, es uno de los recuerdos de mi niñez que tengo grabado, y lo recuerdo siempre porque, no sé, se me quedó muy, muy, muy profundamente grabado ese recuerdo. Y es una vez que mi padre estaba trabajando, vendía zapatos así, en pueblos, en ciertos pueblos y ciudades yo recuerdo que un día me llevó con él a Colima, a un lugar que se llama Tecomán, y ahí en ese lugar hay un lugar que se llama Boca de Pascuales, y yo recuerdo exactamente, se grabó en mi mente, ¿verdad? Se grabó en mi alma el recuerdo de un río que entra al mar. Y ese río en aquel tiempo, no sé ahora, ¿verdad? Pero en aquel tiempo yo lo recuerdo cristalino. ¿Verdad? Nosotros estuvimos donde el río entra al mar. Y era un río, pues, algo así como quizá unos 2 metros, ahí donde entraba la entrada al mar de profundidad. Pero yo recuerdo así claramente el río cristalino, ¿verdad? Que entraba al mar, y lo recuerdo porque podíamos ver muchos como larvas de peces, ¿verdad? Miles de larvas de peces, y las piedras que se ven de colores al fondo del río. Lo recuerdo claramente. Yo tendría, no sé, 5 o 6 años, 7, estaba muy, muy niño, pero recuerdo muy bien
¿verdad? El río, aquel cristalino que entraba al mar. Estamos hablando de bastantes años, cuando la naturaleza era más limpia y la claridad con que recuerdo que podía haber miles de larvas de peces ahí, que yo creo que se crían ahí precisamente entre el agua dulce y salada, cuando hace contacto, ¿verdad? Y le digo, las piedritas de colores, lo recuerdo muy bien, que podía ver hasta el fondo del río por la claridad del agua. Esto es muy interesante porque estamos hablando de una visión clara del poder de la oración, ¿verdad? Y entre más claridad tengamos de este proceso que vive nuestra oración, porque nosotros anhelamos que nuestra oración llegue a la presencia de Dios, ¿verdad? Pero cuando lo dudamos, cuando oramos y dudamos de qué vaya a pasar con esas palabras, pues no estamos muy seguros y no tenemos certeza de qué, ¿verdad? Pero cuando tenemos más claridad y vemos claramente ese proceso de la oración, pues va a haber más ánimo, más seguridad, más certeza, ¿verdad? De qué está pasando, qué pasa con nuestras palabras. ¿Qué pasa con nuestro ruego? ¿Qué pasa con nuestro clamor? Y para eso vamos a leer en Apocalipsis capítulo 8, versículos 1 al 5. Yo le doy varias citas, le doy varios pasajes. Me interesa mucho enseñarle, que quede muy claro. Quizá es mucho las citas, pero me gustaría mucho que no solamente las escuche, sino que las apunte y las vuelva a escudriñar, porque son palabras de vida eterna. Amén. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Amén. Lo primero que queremos tocar es muy interesante este verso 1 del capítulo 8. No hay otro igual en toda la Biblia. Este primer verso del capítulo 8, si lo tiene a la mano, vuélvalo a leer. No hay otro versículo semejante en toda la Biblia. Dice la palabra del Señor: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Imagínese, silencio en el cielo, completamente, como por media hora. Mucha gente se ha preguntado, y nos hemos preguntado a través de los años, ¿qué significa esto? Y le han dado diversas interpretaciones, porque la Biblia dice, abrió el séptimo sello y se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y en el cielo prácticamente es difícil que haya silencio. Mire, le voy a leer ahí en el capítulo 7, versículos 9 al 12. Dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y quiero decirle, el cielo será todo menos silencioso. Hay millones de ángeles,
que continuamente están adorando a Dios. En el pasaje también del capítulo 4, versículo 8 en adelante, dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y dice la Biblia que día y noche no cesan de decir: Santo, Santo, Santo. O sea, es difícil que haya silencio en el cielo. Pero dice la palabra del Señor en el capítulo 8, versículo 1 de Apocalipsis, que se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Juan estaba escuchando todos esos sonidos del cielo, y a los 4 seres vivientes y los 24 ancianos adorar a Dios, y los millones de ángeles adorando a Dios, y repentinamente no escuchó nada. Como por media hora, dice la Biblia, se hizo silencio. En el cielo no se escuchaba nada. Imagínese usted, Dios diciéndole a los 4 seres vivientes: shh, por media hora. Y los 24 ancianos, silencio. Y los millones de ángeles, silencio, todo silencio. Y cuando uno quiere que se silencien los demás, es porque quiere escuchar con claridad algo, ¿verdad? Es como cuando, si usted está ahorita en casa y está escuchando la palabra y no le llega así como un sonido muy potente, sea por la voz, pues tan bajita que se lo estamos transmitiendo, o a lo mejor es su celular, ¿verdad? O su computadora, pero está haciendo alguien ruido por ahí y usted, shh, ¿verdad? Porque quiere escuchar. Pues Dios empezó en esa media hora, solamente de parte de Dios pudo venir el hecho de que todos guardaran silencio en el cielo. Imagínense, millones de ángeles, porque queremos escuchar algo. Y la Biblia lo aclara en los siguientes versículos del capítulo 8, dice: y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se le dieron 7 trompetas, pero no las pueden tocar. Porque dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, un recipiente lleno de incienso. Y dice, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Dios hizo callar a todo el cielo porque estaban llegando las oraciones a su trono, y el Señor las quería escuchar claramente. Y estaban llegando y se le dio incienso al ángel, dice la Biblia, para que las añadiera a las oraciones de los santos. Y estaban llegando oraciones, y probablemente algunas de ellas, no sé, muy sencillas, muy cortas, pero estaban llegando las oraciones, y Dios las perfecciona ahí mismo. Dice la Biblia que se le dio incienso al ángel para que la añadiera. El incienso es de un olor fragante. El incienso que se le dio al ángel contiene elementos, sustancias que le llenan de aroma, y ese aroma juntamente con las oraciones de los santos estaba llegando. No sé, estaba llegando un ruego de alguna ancianita que estaba clamando en su cuarto de oración, estaba llegando el ruego de un niño, estaban llegando al trono de la gracia, y el Señor dijo al cielo, porque quería escuchar las oraciones de los santos que estaban llegando a la presencia de Dios. Quiere decir que qué impresionante que Dios silenciara el cielo, porque estaban llegando las oraciones. Ahí mismo nos aclara la Biblia, dice
Y otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y Dios escuchó las oraciones de los santos. Y yo no sé cuántas veces Dios haga, ¿verdad?, silenciar el cielo para escuchar esas oraciones, ese clamor. Yo pienso que tiene que ser un clamor, no sé, ¿verdad?, cuando hay un pueblo orando, clamando. Dice la palabra del Señor que Dios envió, Dios vino, descendió del cielo y vino a encontrarse con Moisés en el desierto. Y se le apareció en una zarza ardiente, y Moisés vio la zarza que ardía y el fuego no la consumía, y dijo: yo tengo que ir a ver esa visión. Y ahí estaba Moisés viendo aquella zarza, y el Señor dijo: no te acerques, porque quítate el calzado de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. Y entonces Moisés se dio cuenta por qué había venido Dios. Le dijo: yo he escuchado el clamor de mi pueblo en Egipto. Yo he venido, Moisés, contigo porque conozco cómo los egipcios oprimen a mi pueblo, y sus oraciones, su clamor ha llegado a mi presencia. El Señor estaba escuchando una gran cantidad, un clamor de miles de hebreos que estaban clamando con todo su corazón a Dios, y Dios probablemente fue una de las ocasiones en que hizo silencio el cielo, y las oraciones aquellas empezaron a llegar a su trono de gracia abundantemente, y el Señor mismo descendió y le habló a Moisés y le dijo: yo he escuchado el clamor de mi pueblo, ha llegado a mi presencia. Yo escucho claramente su oración, y he venido a decirte: Moisés, ve a Egipto y dile a Faraón que deje salir a mi pueblo, y te vas a enfrentar con todos los poderes demoníacos de Egipto y los vas a destruir, porque mi pueblo va a salir de ahí, porque yo he escuchado su clamor. Dice la Biblia en el verso 5 que después que estaban llegando las oraciones, ¿verdad?, que estaban llegando al trono de la gracia del Señor, las oraciones en aquella media hora, dice que el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Vamos a ver una palabra muy interesante, ¿no?, que se relaciona. Ahora vamos a leer en Hechos. Hechos capítulo 16, vamos a leer primero. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 26. Hechos capítulo 16, versículos 16 al 26. Vamos a leerlo. Dice así: y aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de ella aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas,
y las cadenas de todo se soltaron. Amén. Imagínese usted que quiero relacionarlo esta pasaje con Apocalipsis capítulo 8. No lo pierda porque está relacionado. Es muy interesante. Dice la Biblia que ellos estaban en una situación muy difícil. Pablo y Silas estaban encerrados en una cárcel, en el calabozo más profundo. Estaban en una situación, ¿verdad? Los habían dado de latigazos, muy heridos, ensangrentados, aquella noche muy adoloridos. Sin embargo, dice la Biblia que cantaban alabanzas a Dios y oraban y clamaban a Dios, y los presos los oían, pero no solamente los presos los oían. Su oración estaba siendo escuchada en el cielo. Dios también podía escuchar aquel clamor en su presencia. Cuando ellos cantaban y oraban y adoraban a Dios, ¿verdad? Los guardias que estaban ahí, los presos, toda la cárcel estaba escuchándolos, incluso el carcelero allá donde estaba, y Dios también estaba escuchándolos. Y le digo que está relacionada la respuesta extraordinaria de Dios que vino sobre ellas, porque dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Y mire el versículo 5 del capítulo 8 dice: y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó sobre la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. La respuesta de Dios. Cuando se hizo la media hora en el cielo y de silencio de todos los ángeles y de todos los que estaban en el cielo, y se empezó a escuchar el clamor más claramente de todas las oraciones y los ruegos de que llegaban al trono de Dios, así como se escucharon las de los hebreos, y el Señor envió a Moisés con todo el poder a sacarlos de Egipto. Así también se estaban escuchando las oraciones de Pablo y Silas y los cantos en el cielo, y de repente, así como dice la Biblia, hubo voces y truenos y un terremoto. Y dice la palabra del Señor que es precisamente lo que hubo cuando Pablo y Silas estaban orando. Un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. La respuesta de Dios a las oraciones de personas que claman a Él día y noche. Son muy importantes nuestras oraciones. Qué lamentable el descuido de la oración, ¿no? Nuestra vida va a funcionar. Somos creyentes, somos cristianos, somos personas que dependemos de la relación con Dios. Distanciarnos de ella es caer en el caos. Distanciarnos de la oración es que nuestra vida no funcione bien, porque tenemos una batalla. Porque dependemos, nuestra misma vida es el alimento, es el agua que se derrama sobre nuestras vidas, que es nuestra bebida, es nuestra comida. Nuestra relación con Dios es sumamente esencial. Las respuestas vienen. Yo le agradezco mucho a Dios. Mire, yo estaba hablando con mi madre y le preguntaba cómo estaba, porque le iban a dar los resultados del último estudio, un estudio más a fondo, porque primero la vio una doctora y le recetó ciertos medicamentos y le dijo pues que estaba mal de su corazón y que tenía una vena de las que van al corazón casi tapada, de los primeros, ¿verdad? Y entonces mi madre estaba muy angustiada porque se le dificultaba en unos días respirar. Y estaba muy agotada y le recetaron, pero sabiamente, ¿vale? Ella pensó, y mi padre y nosotros la animamos a que hubiera estudios más avanzados, ¿verdad? Y ellos estaban pensando ir con otros doctores más especializados, y entonces fueron a una clínica y le hicieron otros estudios y placas, y entonces otro doctor le dijo a mi madre después que las cosas eran estaba peor de lo que le habían dicho,
que tenía como coágulos en sus pulmones, manchas, y que la cosa iba a ser más terrible, más espantosa, y entonces mi madre se empezó a angustiar más y a desesperar, pero gracias a Dios, ¿verdad?, que hemos estado orando y que le hemos compartido, y usted ha estado orando, y ayer que le hicieron estudios a mayor profundidad a mi madre, de verdad, más claros, entonces le llamaba a mi madre y le decía qué estaba pasando el jueves, y ella me decía que el especialista le había dicho que no tenía nada, que sí había habido un problema, una trombosis ahí en una de sus venas, pero que no había dejado grandes secuelas, que gracias a Dios no había nada de lo que le habían dicho, que sí había habido un problema, pero que si hubiera sido de aquella magnitud, hubiera muerto, que realmente aquello que le sucedió, que mi madre estaba sufriendo, sí, mucho, y que no podía hacer nada porque no llegaba el aire a sus pulmones, todo aquello sí lo había sufrido, pero que no había dejado grandes secuelas. Y hermanos, yo sé que Dios ha estado obrando por el poder de la oración de un pueblo, que las oraciones nuestras han estado llegando al trono de la gracia. Y hermanos, no le digo solo a mi madre, yo he escuchado continuamente peticiones y hemos estado orando por una, por otra, usted ha estado orando, y también he escuchado y leído de usted que las nuevas, cómo Dios está respondiendo aquí, allá, porque nuestras oraciones han estado llegando al cielo, Dios las está escuchando y está enviando, así como dice la palabra del Señor, un terremoto en el mundo espiritual. Nosotros no estamos temblando aquí, pero el mundo espiritual está temblando, porque hay una iglesia que está clamando, que está orando, que se reúne a las 7 de la tarde como iglesia virtualmente, espiritualmente, para clamar al Dios de los cielos, que Dios nos está sustentando y bendiciendo. Me decía hace unos días una de nuestras hermanas que no había escuchado realmente que alguno de nuestros hermanos tuviera problemas así muy graves, ¿verdad? Profundamente. Quizá hemos tenido situaciones, pero Dios nos ha estado ayudando a resolverlas, porque están llegando nuestras oraciones al trono de la gracia. Es pues muy relevante que sigamos orando, que sigamos levantando nuestro clamor al cielo, que el Señor escuche nuestras oraciones ante su trono de gracia, en el nombre del Señor. Vamos a leer en Hechos capítulo 12. Vamos a leer Hechos capítulo 12, versículos 1 al 12, porque también hay este pasaje también nos aclara esa relación de la oración de un pueblo y la respuesta de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y subiendo le seguía.
pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Amén. Imagínense, ¿verdad? Ya cuando leemos los pasajes a la claridad y a la luz de lo que estamos hablando, la visión clara del poder del proceso que vive la oración, entendemos cosas muy, muy interesantes. El apóstol Pedro estaba en la cárcel y había 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados, solamente encomendados, guardarlo, cuidarlo hasta la mañana, porque a la mañana siguiente lo iban a sacar para asesinarlo públicamente. Y ahí estaba Pedro, ya le quedaban unas horas. Ya era la medianoche, la madrugada, cuando se presentó el ángel del Señor. Dice, porque mientras él estaba en la cárcel, dice el verso 5, Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Había una iglesia en ese, ¿verdad? Ahí en la noche, en la madrugada, dice la Biblia que estaba en las casas estaban orando, así como estamos orando en las casas. Y en la casa de Juan Marcos, ¿verdad? En la casa de María, la madre de Juan, muchos estaban orando. Y Dios envió su ángel y sacó a Pedro de la cárcel y abrió las puertas. Y Pedro salió y se dirigió a aquella casa donde muchos estaban orando. Pero Dios envió su ángel en respuesta al clamor de aquella gente a favor de Pedro. El proceso que vive la oración y cómo Dios escucha y es capaz de silenciar el cielo a causa del clamor de un pueblo. Como hablábamos del pueblo hebreo en Egipto, o como estas personas, como Pablo y Silas. Dios es capaz de silenciar el cielo para escuchar más claramente y va a enviar su respuesta de una manera extraordinaria. La Biblia, vamos a leer en Lucas capítulo 18, versículo 1, que habla de la importancia de la perseverancia, que las respuestas vienen a causa de la perseverancia en la oración. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. La necesidad de orar siempre y no desmayar, y nos muestra ahí a una viuda que iba constantemente delante de un juez injusto. Las respuestas vienen por la constancia, por la paciencia, por la perseverancia. Esa es fe. Fe no es, como dicen algunos, orar oraciones muy poderosas. Es confiar en Dios. La prueba de nuestra fe produce paciencia, produce perseverancia, de que le creemos a Dios, de que esperamos y de que vamos a clamar hasta que Dios nos dé la respuesta. Las respuestas, los resultados a la oración vienen precisamente por el clamor constante. Estamos yendo a Dios una y otra vez, estamos yendo a Dios, una iglesia, un grupo de personas que claman por una necesidad, y Dios va a abrir los cielos a que fluya nuestra oración hasta su presencia, y entonces va a derramar respuestas. ¿Por qué la constancia o la perseverancia? La constancia o la perseverancia en la oración no son para convencer a Dios. Dios está convencido y comprometido en ayudarnos. Pero queremos compartirle este pasaje de Daniel, porque es muy valioso, muy importante. En Daniel capítulo 10. Miren, Daniel capítulo 10.
Dice la Biblia que Daniel se encontraba en un tiempo de oración. ¿No? Por 3 semanas. Dice Daniel que se encontraba en un tiempo de oración y de clamor, de ayuno, y le llevó 3 semanas. Durante esas 3 semanas, él estuvo clamando, orando, angustiado, cada día en ayuno, en oración, en clamor. Dice la palabra del Señor que la palabra dice, en el año 3 de Ciro, rey del Persa, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, pero el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y dice, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Pero cuando el ángel vino a traerle la respuesta, dijo, Daniel, tú eres muy amado y desde el primer día que dispusiste tu corazón, Dios me envió con la respuesta. ¿Pero por qué llegó 21 días después? Si dice, Daniel, tú eres muy amado y desde el primer día que dispusiste tu corazón, venía la respuesta. Mire, es en el verso capítulo 12. 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe de Persia se me opuso durante 21 días. O sea, nuestra perseverancia y nuestra constancia, como le decía, no son para convencer a Dios. Dios está convencido y comprometido en ayudar a sus hijos que claman delante de Él día y noche. Desde el primer día fueron escuchadas tus palabras y a causa de ellas yo he venido. Pero se me opuso durante 21 días el poder demoníaco que dominaba aquella nación. Se oponía a que la respuesta de Dios llegara a Daniel. Qué impresionante. Por eso la importancia de nuestra perseverancia en oración. Pero ¿qué no hubiera sido más fácil para los poderes demoníacos de las tinieblas haber detenido la oración de Daniel que intentar detener la respuesta de Dios? Ellos intentaron detener la respuesta de Dios y vino Miguel y el ejército de ángeles que comandaba el arcángel Miguel, que comanda a luchar contra los poderes demoníacos para que la respuesta de Dios le llegara a Daniel. Y uno se pregunta inmediatamente, ¿no hubiera sido más posible para los poderes de las tinieblas detener la respuesta, detener la oración de Daniel como lo hacen con muchas personas? Detener su vida de oración. Ni siquiera tienen que preocuparse por la respuesta a los poderes demoníacos si logran detener la vida de oración de muchas personas. Y es lo que hacen. Pues quiero decirle que intentaron detener la vida de oración de Daniel, pero no lo lograron. Dice la palabra del Señor en el capítulo 6 de Daniel que hubo un decreto, ¿verdad? Que se firmó un decreto por todos los altos mandos del rey Darío y para que el rey pusiera su aprobación, lo sellara, para que nadie pudiera orar durante 30 días a Dios alguno. Y cuando Daniel supo que se había firmado el decreto, fue a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y oraba al Señor 3 veces al día, como solía orar constantemente. Y entonces, como no pudieron detener su vida de oración, su devoción a Dios, entonces quisieron destruirlo a él, porque estaba firmado de que se le iba a echar a leones. ¿Hacemos cesar su vida de oración o se muere?, dijeron las huestes de las tinieblas, o lo desaparecemos de la tierra. Una de dos, pero vamos a terminar con esta vida de oración de este hombre. Pero no pudieron ni una cosa ni la otra, porque
porque Daniel no estuvo dispuesto a perder su vida de oración, se aferró a ella, y cuando lo echaron al foso de los leones a causa de su vida de oración, Dios envió la respuesta, un ángel que cerró la boca de los leones. Así que no habiendo podido detener a Daniel, querían detener las respuestas que venían a Daniel de parte de Dios. Pero le digo, nuestra perseverancia, nuestra constancia en la oración no es para convencer a Dios de que nos dé su respuesta, es para vencer esas fuerzas que están en los aires. Nuestra oración constante las traspasa para que llegue nuestra oración a la presencia de Dios, y luego Dios se va a encargar de enviar sus ángeles para que las respuestas lleguen. 21 días se opuso el poder demoníaco de aquella nación para que la respuesta no le llegara a Daniel. Pero ya había trabajado tratando de detener la vida de oración de Daniel. Así que hay fuerzas espirituales de maldad que nuestra vida de oración traspasa cuando son constante, hasta que la traspasa y llega al trono de la gracia, y luego va a venir la respuesta. Impresionante como vino. Hay personas tan relevantes en su vida de oración, tan constante, tan continua, como el apóstol Pablo y Silas, que en esa noche que ellos estaban orando y clamando a Dios, llegó a su oración al trono de la gracia, y Dios mandó la respuesta, un terremoto que hizo sacudir los cimientos de la cárcel, y se abrieron los candados, los cerrojos, se destrozaron las cadenas, y todos aquellos quedaron libres a causa de la respuesta extraordinaria de Dios, a causa de la oración. Entonces, esa es una visión clara del camino de la oración, de la ruta de la oración, del proceso que vive la oración, y de cómo son tan importantes nuestra perseverancia en la oración. Dice Daniel, yo estuve afligido en ayuno, no me puse ningún perfume, ningún desodorante, no comí nada exquisito durante 21 días, porque había una gran lucha en mi vida de oración. Daniel no lo entendía con claridad al principio, pero vino el ángel a revelarle, mira, esto pasó, por eso la respuesta llegó hasta ahorita, porque esto pasa en la oración. Estás luchando contra fuerzas espirituales, y tu oración se escuchó desde el primer día, pero si Daniel no hubiera insistido continuamente, probablemente la respuesta no hubiera podido llegar. Se necesitaban varios factores, no solamente el poder de Dios para hacer llegar la respuesta, sino la constancia, esa unión. Por eso son tan importantes. Es tan valiosa nuestra vida de oración, y yo no me canso de darle gracias cada que nos reunimos a orar como familia, y que usted se reúne en casa, porque Dios nos haya dado este tiempo de oración en este periodo que estamos viviendo en el mundo, que todo el mundo está viviendo en depresión económica, social, espiritual, y nosotros estamos orando. Porque no importa cuáles sean las cadenas o las prisiones o la oscuridad que Satanás derrame sobre el mundo, Jesucristo dijo, yo tengo las llaves. Dios nos va a dar libertad y va a traer respuesta y bendición a nuestra vida. No importa qué tan graves sean las cadenas del esposo, del hijo, del matrimonio, si oramos continuamente. Jesucristo dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Cualquier infierno que esté viviendo cualquier persona, Jesucristo tiene las llaves. Pero esas llaves son usadas, ¿verdad? Esas respuestas, esos candados se abren, esas cadenas son rotas, esas prisiones se abren en respuesta a la oración que llega al cielo, ¿verdad? Y como le digo, qué impresionante que Dios pueda silenciar al cielo a millones de ángeles que le alaban, a los 4 seres vivientes, a los 24 ancianos. Silencio, silencio, no los quiero oír a ustedes por media hora, porque quiero oír a mi pueblo, el clamor de mi pueblo claramente,
porque voy a derramar respuestas, así como derramó en la cárcel a Pablo y Silas, así como derramó la respuesta por medio de Moisés a los hebreos que estaban cautivos. A causa de su clamor, Dios va a seguir derramando respuestas a nuestras vidas, porque vemos con claridad y porque sabemos, entre más clara es nuestra visión de la oración, más eficaz. Ahora sabemos, aunque tarde la respuesta, pero va a venir si seguimos clamando. No hay imposible para Dios. Cualquier cosa que te cause sufrimiento, no hay imposible para Dios. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites vivir, Señor, y que aunque es un tiempo de crisis mundial, aunque es un tiempo de una enfermedad que ataca al mundo, aunque es un tiempo de crisis económica, Señor, y social, sin embargo, en nuestros corazones estamos seguros cuando cantamos que el poder del cristiano está en la oración, que el que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación, Señor. Queremos que tú cuides, nos ayudes, Padre, a velar por la vida de oración de tu iglesia, Señor. Nos sentimos comprometidos, bendito Dios. No podemos hacer mucho por tu iglesia nosotros, Señor, ahora. Pero, bendito Dios, queremos animar a tu iglesia a que su vida de oración sea continua, constante, perseverante. Van a venir las respuestas, muchas ya han venido, Señor, y te lo agradecemos mucho, pero van a seguir llegando desde el trono de la gracia, si nos mantenemos en oración constante, Señor, si oramos unos por otros, bendito Dios, para que seamos sanados. Señor, bendice cada hogar, bendice cada familia, Padre. Ayuda, bendito Dios, levántate, Señor, en la vida de aquel que se siente desanimado, desalentado, angustiado. Señor, te rogamos, fortalece sobre todo su vida de oración. Fortalece su vida espiritual, Señor, para que todas las cosas le sean añadidas, Señor. Salud, bendición en todas las áreas, Señor, en familiares. Que la gracia tuya se extienda, Señor. Ayúdanos, Padre. Tómanos en tus manos cada familia, cada hogar, Señor. Queremos animar a tu pueblo a ser un pueblo más instruido, Señor, en tu palabra, Señor. Un pueblo que conoce tu palabra, que la lee día tras día, Señor. Un pueblo que ora, que clama, que se mantiene relacionado contigo, Padre. Líbranos del fracaso, Señor, de la caída que viene cuando nos alejamos de ti, Señor. Cuando nuestra vida de oración es pobre y nuestra relación contigo se empobrece, viene la caída, viene la lucha, viene, Señor, muchas cosas que atormentan nuestra alma, pero cuando nuestra vida es constante, nuestra vida de oración, tú tienes cuidado especial, Señor. La gracia tuya se derrama abundantemente. Por eso te rogamos, bendice cada hogar, bendice cada vida, Señor. Bendice cada familia, toma toda preocupación en tus manos. Toma toda carga en tus manos, Señor, y da respuesta de lo alto, Padre. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús y te damos muchas gracias, Señor, por la claridad de tu palabra, Señor, por el entendimiento que nos das en ella, Señor, porque la podemos compartir, Señor, y disfrutarla. A ti sea la gloria y la alabanza, Señor, por siempre. Te adoramos, Señor, te pedimos por este nuevo proyecto de radio, Señor, donde Isabel está comprometida. Señor, guíanos, Espíritu de Dios, y que la gracia tuya se derrame. Guíanos también, Señor, en este proyecto de tener reuniones virtuales, Señor, que mi esposa está emprendiendo. Ayúdanos, Padre, a poder platicar, Señor, con las cámaras, Señor, de internet, con nuestros hermanos. Que la gracia tuya nos una más cada día y podamos, Señor, ser capaces, Señor, de crecer en gracia, en sabiduría, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Te honramos, Padre, y te damos muchas gracias por este tiempo, en el precioso nombre de Jesús. Guarda a mis hermanos, Señor, con bien. Tú multipliques tu bien y que nada les falte, que no carezcan de nada. Todo tu bien sea con ellos, en el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Amén.
Amén. Pues no sé si tenemos algo pendiente. Todo bien. Todo bien, Dios les bendiga, mis hermanos, pues Dios les guarde. Amén. Les amamos, les enviamos un abrazo y estamos con ustedes, pero sobre todo Dios sigue obrando. Sigamos buscándolo en oración, porque Él ha mostrado su amor y su misericordia al respondernos una y otra vez. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias, hermano.